Tiendes a compartir tus sueños demasiado pronto, cuando todavía son frágiles y apenas están tomando forma en la penumbra de lo posible. Hablas de tus metas antes de que hayan crecido lo suficiente, antes de que el trabajo constante y silencioso las haya fortalecido. Y esa precipitación, más que cualquier caída o rechazo, es la verdadera razón por la que el éxito se escapa, como agua entre los dedos. Parece que lo tienes, pero desaparece sin aviso. Cada palabra que pronuncias sobre un sueño aún en gestación es una pequeña fuga de energía. Es una cesión anticipada de poder. Es como abrir un frasco antes de tiempo y dejar que el aroma se evapore sin haber cocinado nada. Hablar demasiado pronto es comprometerte con el aire, no con la acción. Es un contrato sin firma, una promesa sin intención real. Al hablar, sientes una satisfacción anticipada. Te bañas en la falsa luz del reconocimiento ajeno. Crees, por un instante, que estás avanzando. Pero no es verdad. Es solo una ilusión. Un espejismo emocional que disfraza la falta de movimiento. Y lo más peligroso es que esa sensación de logro imaginario apaga el fuego que deberías usar para construir en silencio. Porque cuando compartes tus metas prematuramente, abres la puerta a las dudas ajenas, a los juicios de quienes no comprenden tu visión, a las opiniones de quienes no han sudado ni un segundo en tu batalla. Y peor aún, permites que esas palabras se conviertan en una jaula de expectativas, una trampa donde el ego se acomoda y la acción se diluye. No necesitas aprobación. No necesitas aplausos antes del acto. Necesitas disciplina. Necesitas silencio. Porque en el silencio se gesta la verdadera transformación. En la oscuridad de la constancia nacen las raíces profundas. Y solo cuando esas raíces están firmes, solo cuando el sueño ha resistido las tormentas internas, entonces sí, háblalo. Muéstralo. No como promesa, sino como resultado. ¿Te has preguntado por qué sientes que avanzas, pero no llegas? ¿Por qué te llenas de ideas, de planes, de intenciones, pero al final del día todo sigue igual? ¿Por qué repites tus metas como un mantra, pero los resultados nunca se manifiestan? La respuesta está ahí, en lo más sutil. Hablas antes de actuar, proclamas antes de construir, anuncias el destino sin haber caminado el camino, y cada vez que lo haces, sin darte cuenta, estás saboteando tu propio proceso. Necesitas compartir tu visión, lo entiendo. Quieres sentir que alguien te valida, que alguien te escucha, que alguien te diga, sí, eso tiene sentido. Pero, ¿qué pasa cuando esa necesidad se convierte en hábito? Cuando hablas incluso con quienes jamás han levantado ni un solo ladrillo en su vida. Cuando expones tus sueños a personas que no solo no entienden tu visión, sino que tampoco tienen la capacidad de sostenerla contigo. Ahí es donde se rompe la magia. Porque mientras ellos opinan, cuestionan, comparan o simplemente te escuchan sin comprender, tú te desgastas. Te vas vaciando. Te quedas sin esa fuerza cruda, sin ese impulso vital que necesitabas para dar el primer paso real. Esa chispa inicial, que pudo haberse convertido en fuego, se disuelve en ruido, en palabras sin acción, en expectativas que no conducen a nada. Lo que podría haber sido una semilla poderosa, plantada con intención, regada con disciplina y cultivada en silencio, se pierde. Se convierte en aire. Hablar demasiado pronto no solo desvía tu energía, la dispersa. La riega por todos lados, como un río que se desborda y nunca llega al mar. Y sin enfoque, sin disciplina,
Sin una base sólida construida en la quietud de la constancia, no hay sueño que sobreviva. No hay meta que se materialice. Porque el verdadero progreso no hace ruido. El cambio profundo no se grita, se construye. En soledad, en madrugadas silenciosas, en días en los que nadie aplaude. Ahí es donde se forjan los sueños reales. Y solo cuando lo invisible ha tomado forma en el mundo tangible, entonces, y solo entonces, merece ser contado. El verdadero avance ocurre en el silencio. No en las publicaciones constantes, ni en las conversaciones llenas de promesas. Ocurre en el trabajo que nadie ve. En esas horas largas y solitarias, donde el único testigo eres tú. Sin aplausos, sin me gusta, sin ojos ajenos, esperando resultados. Solo tú, tu compromiso, y esa fuerza invisible que te impulsa a seguir cuando todo parece quieto. Ahí es donde se construye lo real. No en el ruido, sino en la profundidad del esfuerzo constante, invisible, pero imparable. Es en esas madrugadas silenciosas donde nadie pregunta por tus progresos, donde no hay presión externa, donde reside la alquimia del cambio verdadero, donde cada paso, por pequeño que parezca, está moldeando algo grande. Porque la voluntad de sostener una visión en soledad, sin pruebas externas, sin resultados inmediatos, es lo que separa al soñador del hacedor. Por eso, guarda silencio. No por miedo, sino por respeto. Respeto a tu proceso, a tus ideas aún en desarrollo, a lo que está tomando forma dentro de ti y necesita protección, no exposición. Cada idea nueva es una semilla. Y una semilla no se planta a la vista de todos, ni se somete al juicio de quienes no comprenden el terreno. Se entierra, se cuida, se riega en lo secreto hasta que tenga raíces firmes. Y solo entonces, cuando esté lista para enfrentarse al viento y al sol, se deja ver. No le debes a nadie la versión temprana de lo que aún estás formando. No necesitas justificar tus tiempos, ni compartir tus pasos antes de sentir que están bien dados. Hazlo crecer primero, en silencio, con enfoque. Fortalece las raíces, porque son ellas las que sostendrán tu obra cuando empiece a florecer. Y créeme, cuando eso ocurra, cuando finalmente brote la realidad de aquello que cultivaste con tanto empeño, no tendrás que decir ni una palabra. El mundo lo verá, porque lo auténtico no necesita presentación. Se impone solo, con la fuerza de lo inevitable. Y cada vez que lo haces, pierdes fuerza. No de forma dramática, no con un estruendo, sino lentamente, como una fuga imperceptible. Filtras tu energía palabra por palabra, entregas tu poder sin darte cuenta. Lo repartes entre oídos que no tienen por qué sostener tus sueños. Porque aunque no lo notes, hablar antes de tiempo es una cesión. Renuncias a una parte de tu convicción cada vez que compartes algo que aún no tiene cimientos. La verdad es esta, cruda y simple. Cuanto más hablas de lo que aún no existe, más debilitas tu capacidad de crearlo. Porque las palabras, aunque poderosas, pierden su fuerza cuando se convierten en ruido sin respaldo. Una visión hablada sin ejecución es solo aire. Es deseo sin dirección. Es motivación vacía. Y lo más grave es que terminas engañándote a ti mismo, creyendo que estás avanzando solo porque lo has dicho en voz alta. Sí, las palabras tienen poder, pero ese poder solo se activa cuando van de la mano con el movimiento, con los hechos, con el trabajo invisible, constante y muchas veces ingrato. Cuando hablas sin actuar, estás declarando una intención sin respaldo. Es como firmar un cheque sin fondos. El gesto puede ser grande, pero el valor es nulo. En cambio, cuando eliges actuar en silencio, sin alarde,
sin necesidad de validación externa, cada paso que das se convierte en una inversión real, en un ladrillo colocado con propósito. Y ahí está la diferencia. Ahí se separan los que sueñan de los que construyen. No necesitas convencer a nadie. No necesitas explicar cada detalle de lo que estás haciendo. No necesitas aplausos, ni permiso, ni espectadores. Lo único que necesitas es disciplina. Una constancia casi terca. Una fe inquebrantable, incluso en los días grises. Especialmente en los días grises. Porque quien cree en lo que está construyendo no necesita evidencias inmediatas. Le basta con saber que, paso a paso, en silencio, estás sembrando algo que, tarde o temprano, hablará por sí solo. Y cuando eso suceda, no será necesario recordar todo lo que dijiste. Bastará con mostrar todo lo que lograste. Hay algo que necesitas entender, y no solo con la mente, sino con el alma. Los grandes constructores, los verdaderos líderes, los forjadores de imperios, trabajan en silencio. No porque tengan miedo de ser vistos, sino porque saben que la atención prematura es una trampa. Se mueven sin anunciar. Callan mientras edifican. Dejan que sus días hablen por ellos. Que sus resultados levanten la voz cuando ya no puedan ser ignorados. Porque ellos han aprendido algo que muchos jamás comprenden. El ruido distrae. No solo distrae a los demás, te distrae a ti. Te roba claridad. Te quita enfoque. Las miradas externas contaminan tu proceso. Lo vuelven algo público antes de que esté listo para respirar por sí solo. Los comentarios innecesarios, incluso los bien intencionados, siembran dudas. Te hacen cuestionar lo que ya habías decidido con firmeza. Y lo peor, te vuelves dependiente de la aprobación, de esa dosis rápida de reconocimiento que alimenta el ego, pero debilita la acción. Los que realmente avanzan lo hacen con los ojos en su camino, no en los aplausos. Porque entienden que la validación temprana es enemiga del progreso. Es un premio que se da antes del esfuerzo final. Y eso te frena, te acomoda, te hace creer que ya has llegado, cuando apenas estás empezando. Porque cuando el mundo te aplaude demasiado pronto, te duermes, te conformas, te detienes sin darte cuenta. Y lo que podría haber sido grande, queda a medias. Por eso, los grandes no buscan ser vistos, buscan ser efectivos, no buscan atención, buscan impacto. Y el impacto no se grita, se demuestra, se siente, llega solo, cuando lo que has construido es sólido, auténtico, inevitable. No necesita presentación. Solo necesita espacio para florecer. Así actúan quienes dejan huella. Construyen primero, hablan después, y muchas veces ni siquiera hablan. Simplemente muestran. Porque la obra terminada es el único discurso que importa. Por eso, los que de verdad transforman su vida no buscan impresionar. No están jugando a verse exitosos. Están ocupados en serlo. No explican cada paso. No necesitan relatar cada decisión, cada intento, cada caída. Simplemente lo hacen. Lo viven. Lo construyen. Y cuando llegan, no necesitan justificar nada. No necesitan discursos ni defensas. Su trabajo habla. Su presencia basta. Sus logros son evidencia. Y esa evidencia es tan clara, tan fuerte, que nadie puede ignorarla. Ni siquiera aquellos que dudaron desde el principio. Tú también puedes ser esa persona. Esa figura silenciosa, pero imparable. Esa fuerza que no necesita ruido porque se expresa con hechos. Pero para lograrlo, hay algo que debes aprender. Y no es fácil. Debes aprender a cerrar la boca y abrir el camino. A contener esa urgencia de ser visto para poder avanzar de verdad. A dejar de hablar de lo que vas a hacer
y empezar a hacerlo, a sustituir la expectativa por ejecución, a cambiar las promesas por resultados, a reemplazar el deseo de ser aprobado por el deseo de ser efectivo. Es una elección diaria, una batalla interna entre el ego que quiere ser reconocido y el carácter que quiere construir. Y siempre que eliges avanzar en silencio, estás ganando. Porque el mundo está lleno de voces, pero vacío de ejemplos. Lleno de intenciones, pero escaso de acciones. Lleno de ruido, pero hambriento de realidades. Ser parte del ruido es fácil. Ser parte del cambio, no. Pero el segundo camino es el único que vale la pena. Así que guarda tus palabras. Guárdalas para el momento en que ya no las necesites. Y mientras tanto, trabaja. Porque cuando llegue el día en que lo que soñaste se convierta en tu realidad, no tendrás que hablar. El mundo hablará por ti. Abraham Lincoln pasaba noches escribiendo en la soledad. Mientras el mundo dormía, él pensaba, reflexionaba, imaginaba un futuro distinto. Era ignorado por muchos, incomprendido por otros, pero nunca se detuvo. No necesitaba aprobación. No buscaba reconocimiento inmediato. Necesitaba propósito. Y ese propósito, más grande que cualquier aplauso, fue su ancla, su brújula, su motor. Ese propósito fue lo que lo sostuvo cuando nadie creía en él, cuando su aspecto tosco, su acento rural, su falta de conexiones sociales, lo convertían en blanco de burlas. Mientras otros hablaban de cambios en voz alta para ganar simpatía, él los tejía en silencio, con paciencia y visión. Mientras se reían de su ropa, de su timidez, de sus orígenes humildes, él perfeccionaba su pensamiento. Leía, escribía, aprendía, forjaba sus ideas en la quietud y, sobre todo, preparaba su alma. Porque entendía que ningún cambio verdadero se logra sin una fortaleza interna sólida, sin una raíz firme, capaz de sostener lo que está por venir. Lincoln sabía algo que muchos ignoran hasta hoy, que la verdadera transformación no empieza en la multitud, sino en la intimidad del esfuerzo silencioso, en esos momentos en que nadie te está mirando, pero tú eliges dar lo mejor de ti, en esos días en que todo parece estancado, pero tú sigues caminando, en esa soledad fértil donde se forman los líderes de verdad, no en la exposición, no en el reconocimiento público, sino en la fidelidad a un propósito que aún nadie más ve, pero tú sí. Y esa es la gran lección, que los que transforman el mundo, primero se transforman a sí mismos, no con ruido, no con discursos, sino con coherencia, con trabajo, con fe inquebrantable en lo que están llamados a hacer. Como Lincoln, tú también puedes sostener una visión que al principio solo tú comprendes. Pero para lograrlo, tendrás que ser más fuerte que las dudas ajenas, más persistente que la crítica, más fiel a tu camino que al deseo de ser comprendido. Porque la historia no recuerda a los que hablaron primero, recuerda a los que actuaron hasta el final. John D. Rockefeller no ofrecía discursos motivacionales sobre sus próximos movimientos. No necesitaba convencer a nadie con promesas grandilocuentes, ni captar la atención del público con palabras decoradas. Planeaba en pasillos discretos. Pensaba en voz baja. Cerraba acuerdos en silencio, lejos de los focos. Y cuando finalmente hablaba, no era para anunciar lo que haría. Era para confirmar lo que ya estaba hecho. Su poder no nacía de lo que decía. Nacía de lo que construía cuando nadie prestaba atención. De lo que gestaba mientras el mundo miraba hacia otro lado. No buscaba titulares, ni reconocimiento rápido. Buscaba resultados. Realidad tangible. Y por eso su impacto
era tan profundo, porque aparecía cuando el juego ya estaba ganado. No para alardear, sino porque su presencia era la consecuencia inevitable de todo lo que había ejecutado sin ruido. Rockefeller no necesitaba ser el más visible, necesitaba ser el más efectivo. Su grandeza no estuvo en sus discursos, sino en su disciplina implacable, en esa capacidad infrecuente de actuar mientras otros hablaban, de construir mientras otros apenas soñaban, de sostener una visión mientras el resto buscaba aprobación. Era un arquitecto paciente, un estratega que entendía que el verdadero poder no se muestra, se manifiesta. Y esto no es una excepción histórica, no es una anomalía, es un patrón. Estos hombres, Lincoln, Rockefeller y tantos otros cuyos nombres dejaron huella, no son accidentes. Son recordatorios vivos de una verdad incómoda. La historia no la escriben los que más hablan, sino los que más hacen, los que resisten la tentación de ser vistos para concentrarse en el privilegio de construir, los que siembran en tierra silenciosa y cosechan en presencia inevitable. Porque al final, el legado no lo dejan los que gritan lo que van a lograr, sino quienes dejan que sus acciones hablen cuando todo está hecho. Los imperios verdaderos no se anuncian, no necesitan propaganda. Se revelan cuando ya están completos, sólidos, innegables. Y en ese momento, el mundo entiende, a veces con sorpresa, a veces con admiración, que mientras todos miraban hacia otro lado, alguien estaba trabajando. Y lo hizo en silencio. Y esa es tu oportunidad. La más real, la más poderosa, dejar de vivir para ser escuchado. Dejar de llenar el aire con intenciones, opiniones o planes que aún no han tomado forma. Empezar, de una vez por todas, a vivir para construir. Para levantar algo que hable por sí solo, sin necesidad de anunciarlo. Que tu vida no sea una promesa constante. Un boceto eterno de lo que podrías llegar a ser. Que sea una obra en progreso silencioso, sólida, firme, sin adornos innecesarios. Porque el mundo no necesita más palabras. Ya tiene suficientes. Está saturado de discursos, de declaraciones, de algún día. Lo que necesita, lo que siempre ha necesitado, son resultados. Ejemplos reales. Caminos marcados por pasos, no por intenciones. Y esos caminos no se hacen hablando. Se hacen caminando. Con constancia. Con propósito. Con una decisión diaria de avanzar, aunque nadie esté mirando. Mira a Thomas Edison. No gritaba al mundo cada vez que fracasaba. No buscaba compasión, ni likes, ni excusas. Falló miles de veces antes de dar con la luz eléctrica. Y lo hizo en privado. En laboratorios oscuros, con manos sucias, con herramientas rudimentarias y la mente encendida por una sola certeza: que valía la pena intentarlo una vez más. Lo rodeaban las burlas, el escepticismo, la incomprensión. Pero nada de eso lo detuvo, porque no necesitaba aprobación. Lo único que lo sostenía era su decisión inquebrantable. Eso es lo que marca la diferencia. No el talento, no las oportunidades, no la suerte, la decisión. Esa fuerza interna que dice: sigo aunque no veas nada. Sigo aunque no entiendas por qué. Sigo aunque fracase 1000 veces más. Y lo hacía sin cámaras, sin escenario, sin promesas al viento. Porque sabía que algún día el resultado hablaría por él. Y cuando lo hizo, no solo iluminó una habitación, iluminó el mundo. Esa misma chispa está dentro de ti, pero no saldrá con palabras. Saldrá con acción, con valentía, con el compromiso de hacer, no de contar, de moverte, no de convencer. Porque la grandeza no se predica, se construye. En silencio. Paso a paso. Hasta que sea tan real,
tan poderosa que no necesite explicación. No necesitaba reconocimiento para continuar. No vivía esperando una señal externa para validar su camino. Edison no exigía aplausos por cada intento, ni hacía de cada fracaso un espectáculo, porque entendía algo fundamental, que cada error, cada experimento fallido, cada noche en vela sin resultados, era una parte necesaria del proceso, una pieza del rompecabezas, un paso hacia adelante disfrazado de obstáculo. No llenaba cuadernos con discursos inspiradores. Llenaba laboratorios con pruebas, cables, ideas, repeticiones. Mientras otros hablaban de cómo debería ser el futuro, él lo construía en silencio, sin necesidad de testigos, sin promesas infladas ni justificaciones emocionales. Solo él, su propósito y su convicción. Porque cuando estás realmente comprometido, no necesitas adornos. Solo necesitas seguir. Lo mismo hizo Henry Ford. Fue ridiculizado por imaginar un coche que no fuera un lujo de élite, sino una herramienta para las masas. Lo llamaron iluso, lo tildaron de exagerado. Pero no discutió. No intentó convencer a nadie con palabras. No escribió manifiestos para defender su visión. Simplemente trabajó, paso a paso, ajustando cada tornillo, cada engranaje, cada idea. Y cuando la máquina estuvo lista, ya no hubo forma de ignorarla. No pidió permiso. No pidió aplausos. No necesitaba un escenario ni un me gusta en cada avance. Porque Ford sabía que las grandes ideas no necesitan defensa. Solo necesitan ejecución. Y la ejecución es silenciosa, persistente, disciplinada. Mientras lo llamaban loco, él perfeccionaba su visión con paciencia quirúrgica. Mientras lo criticaban por soñar en grande, él se encargaba de hacerlo real, centímetro a centímetro. Y cuando finalmente el motor rugió por primera vez, ese sonido no fue solo mecánico. Fue el eco de años de trabajo invisible. Fue el estallido del silencio que había sostenido su sueño. Un estruendo imposible de detener. Porque ya no era una promesa, ni una intención. Era una realidad. Una que hablaba por sí sola. Una que transformaría el mundo. Eso es lo que diferencia a los que logran de los que solo lo intentan. La capacidad de actuar sin depender de la aprobación. La fortaleza de seguir adelante cuando no hay palmadas en la espalda ni palabras de aliento. La determinación de avanzar, aunque nadie entienda lo que estás haciendo. La fuerza de creer en lo invisible, hasta que se haga inevitable. Porque todo lo grande, alguna vez, fue invisible. Todo lo verdadero comenzó siendo solo una idea, una chispa, una intención sostenida en soledad. Así que deja de buscar comprensión. Deja de explicar tus planes a quienes no han demostrado estar listos para entenderlos. Deja de pedir permiso para soñar. No necesitas que te crean. No necesitas que te aplaudan. No lo necesitan. Y seamos honestos, tampoco lo merecen todavía. Que tu obra hable por ti. Que tu resultado grite lo que tus palabras ya no dirán. Porque cuando el mundo vea lo que has hecho, cuando finalmente puedan tocar lo que solo tú veías, entonces, y solo entonces, entenderán lo que callaste durante tanto tiempo. El patrón es claro. Ha sido el mismo una y otra vez a lo largo de la historia. El silencio no es debilidad. Es poder en su forma más pura. Es dominio propio. Es enfoque. Es respeto profundo por el proceso. Es la decisión consciente de priorizar el hacer por encima del mostrar. Es una forma de honrar tu propósito sin convertirlo en espectáculo. Es entender que no todo debe ser compartido. Que hay batallas que se ganan mejor en la sombra, lejos de las opiniones, lejos del juicio ajeno. Que la grandeza, la auténtica, no nace del ruido.
sino de la profundidad con la que te entregas a lo tuyo cuando nadie te está mirando. Porque eso es lo que forja tu carácter. Porque eso es lo que construye algo real. El silencio no es vacío. Es preparación. Es estrategia. Es protección. Es el escudo invisible que cuida lo más frágil y valioso que tienes. Tu visión. Porque una visión en etapa temprana es como una llama naciente. Puede iluminarlo todo. O apagarse con el más mínimo soplido. Y cada vez que hablas de un sueño que aún no has trabajado, lo expones a fuerzas que no puedes controlar. La crítica, la duda, la burla, la interferencia. Y lo más peligroso es que tú mismo comienzas a dudar. No porque no seas capaz, sino porque has dejado entrar voces que no deberían estar ahí. Y así, lo que pudo ser una historia de transformación se convierte en un eco más del ruido. No lo permitas. Protege tu llama. Guárdala hasta que sea fuego, porque solo entonces será inapagable. Y esas opiniones, incluso las bien intencionadas, tienen peso. A veces no lo notas al principio. Llegan envueltas en consejos, en preguntas, en sugerencias disfrazadas de preocupación. Pero ese peso se acumula. Poco a poco te distraen. Te sacan del centro. Te hacen cuestionar lo que antes era una certeza firme, una decisión clara. Lo que era una llama interna, intensa y protegida, se convierte en una hoguera al aire libre, expuesta a cualquier viento. Y entonces, lo que antes te motivaba empieza a tambalear. No porque hayas perdido el sueño, sino porque lo contaminaste con miradas ajenas. El juicio externo no siempre destruye tu visión de forma directa, pero la enfría, la debilita, la ralentiza, la llena de dudas que no nacen de ti, sino del eco de voces que no entienden tu camino. Y a veces basta una sola palabra fuera de lugar para que ese sueño, que aún estaba formándose, empiece a disolverse. Por eso debes protegerlo. No como quien esconde algo por miedo, sino como quien cuida algo que aún no está listo para el mundo. Debes darle tiempo. Tiempo para madurar. Tiempo para afianzarse. Tiempo para fortalecerse sin presiones externas. Sin expectativas ajenas. Sin aplausos prematuros que inflan el ego y vacían el compromiso. Porque cuando un sueño es joven, es frágil. Y si lo expones demasiado pronto, puede marchitarse antes de florecer. Puede deformarse, intentando agradar a quienes no entienden su esencia. Confía en el poder del silencio, no como refugio para la cobardía, sino como espacio para la construcción real. No para esconderte, sino para fortalecerte. No para reprimirte, sino para dirigirte con claridad. Porque en el silencio es donde afinas tu propósito, donde depuras tu visión, donde te haces fuerte desde adentro. Tu mejor versión no necesita anunciarse. Solo necesita espacio, coherencia y paciencia para construirse. Y cuando esté lista, créeme, no tendrás que explicarla. Será evidente. Será inevitable. Tus palabras deben ser semillas, pero no todas las tierras son fértiles. Y tú sigues sembrando en suelos áridos, buscando comprensión donde no hay capacidad de entender, ofreciendo tus ideas a corazones que no saben cómo cuidarlas. Y lo único que crecerá allí es frustración, dudas, desesperanza. Deja de sembrar en tierra estéril, no porque tu semilla no tenga valor, sino porque el terreno no está a la altura. Guarda esas semillas, protégelas. Riega tu visión en un terreno que sí responda. El trabajo constante, la disciplina silenciosa, la fe interna. Ahí es donde florecerá todo. No donde te escuchan,
sino donde tú eliges construir sin distracción. Porque no todo el que te escucha te apoya. Hay quienes te oyen por cortesía, no por convicción. No todo el que asiente te entiende. Muchos asienten para evitar la incomodidad del desacuerdo, no porque compartan tu visión. Y no todo el que sonríe quiere verte florecer. Hay sonrisas que esconden envidia. Hay elogios que son estrategias disfrazadas para frenar tu avance. A veces, sin darte cuenta, siembras tus sueños en corazones estériles, en mentes que nunca han aprendido a creer en lo posible, en entornos que jamás han cultivado nada propio, y que, por lo tanto, no saben cómo cuidar lo que tú estás intentando levantar. Y allí, en vez de encontrar impulso, encuentras frialdad. En vez de crecimiento, un silencio incómodo. En vez de apoyo, juicios disfrazados de consejos. Opiniones que no nacen del amor, sino del miedo. Y lo peor de todo, una indiferencia que no te grita que abandones, pero que poco a poco mata tu ilusión. Porque la indiferencia tiene ese poder silencioso. No ataca, pero tampoco alimenta. Y un sueño que no se nutre, se apaga. Por eso, guarda tu visión. Protégela como fuego sagrado. No la entregues a cualquiera. No todo oído merece tu verdad. No todo entorno merece tu semilla. Repítela en tu mente, afírmala en tu interior. Hazla fuerte en lo profundo de tu ser. Pero no la regales a oídos que no están preparados para comprenderla. No porque tu visión sea débil, sino porque aún está formándose. Aún necesita crecer sin interferencias, sin contaminaciones externas, sin expectativas ajenas que la deformen. Porque el verdadero poder de una visión no está en compartirla. No está en contarla una y otra vez, esperando que otros la validen. Está en encarnarla, en convertirla en acción, en transformarla en realidad, ladrillo por ladrillo. Con paciencia, con decisión, con esa fe silenciosa que no necesita audiencia, porque sabe que el resultado llegará. Y cuando por fin la saques al mundo, no será para que te crean. No será para que entiendan lo que un día solo tú podías ver. Será para que lo vean, para que lo toquen, para que lo vivan, para que no haya duda, para que incluso aquellos que una vez dudaron tengan que reconocer que lo lograste. Y entonces no necesitarás explicaciones, ni discursos. Porque la verdad no se defiende cuando es evidente. Se impone sola. Recuerda esto con firmeza. No todo sueño debe ser compartido. No todo plan necesita ser comprendido. No todo paso requiere testigos. Porque hay caminos que solo se pueden recorrer en soledad. Porque hay metas que solo se alcanzan cuando el alma está enfocada, sin el peso de la expectativa ajena. A veces, el mayor acto de amor propio es ese: caminar en silencio, mientras los demás hablan. Ignorar el murmullo, dejar que el ruido quede atrás y seguir. Porque el verdadero poder no se mide por cuánto te escuchan, sino por cuánto avanzas sin distracciones. Y el mayor acto de poder no está en gritar lo que vas a hacer, sino en hacerlo sin necesidad de que nadie lo sepa. Construir en secreto. Forjar tu obra con las manos firmes y la boca cerrada. Y luego, cuando todo esté listo, dejar que el mundo se quede sin palabras. No porque les contaste, sino porque lo hiciste. Y si alguna vez te sientes tentado a explicar, a justificar, a convencer, repite esto contigo mismo. No explico, ejecuto, no anuncio, construyo, no busco aprobación, persigo mi visión. Haz de estas palabras un mantra, no solo una frase bonita,
sino una armadura invisible que te proteja del ruido externo. Una guía silenciosa que te recuerde, cada día, por qué haces lo que haces. Porque en un mundo donde todos gritan para ser vistos, tú destacarás precisamente por lo que haces en silencio. Porque lo auténtico no necesita volumen, necesita verdad. Los verdaderos cambios, los que transforman vidas, los que mueven la historia, los que dejan huella, no comienzan con ruido, comienzan con decisión, con un sí interno, con la fuerza de un propósito que no depende del escenario, ni del aplauso. Comienzan cuando alguien decide actuar en lugar de hablar. Y ese es el corazón de esta idea. Lo que estás a punto de descubrir no es una moda pasajera. No es un truco para trabajar más, ni una estrategia para ser más productivo. Es algo mucho más profundo. Es una filosofía, una forma de estar en el mundo, un código de conducta, un pacto silencioso contigo mismo. Esta es la ley del silencio deliberado. Y ahora te presentaré sus 8 fundamentos. No como instrucciones, sino como verdades que han sostenido a quienes han logrado lo imposible. Prepárate para interiorizarlos, porque no solo cambiarán tu forma de trabajar, pueden cambiar tu forma de vivir. 1. El silencio conserva tu energía. Cada palabra que compartes sobre un objetivo que aún no has concretado es como una gota de gasolina que se evapora antes de llegar al motor. Hablar cansa. Explicar desgasta. Porque al hacerlo activas mecanismos emocionales que te hacen sentir una falsa sensación de avance. Es como si al contar lo que vas a hacer, ya hubieras logrado algo, cuando en realidad solo estás soñando despierto. Los que entienden esto, quienes dominan su propio poder, no derrochan su combustible emocional en discursos ni explicaciones innecesarias. Guardan cada gota para mover el engranaje de sus actos. Y así, mientras algunos se agotan anunciando sus intenciones, otros avanzan sin ruido, impulsados por su reserva silenciosa que nunca se agota. 2. El silencio protege tu visión. Las ideas son frágiles cuando nacen, como semillas recién plantadas que aún necesitan sombra, cuidado y un suelo fértil para echar raíces fuertes. Exponerlas demasiado pronto es como entregarlas al viento, al juicio y al escepticismo de quienes no entienden, no creen o simplemente no quieren ver crecer a otros. Cuando callas, creas un espacio seguro para que tu visión se desarrolle en calma, lejos de las distracciones y críticas prematuras. Ese silencio es un refugio que permite que tu idea madure, que se fortalezca hasta que pueda resistir cualquier tormenta externa. Y cuando finalmente salga a la luz, será imparable, porque habrá sido forjada en la intimidad de la paciencia y la preparación. 3. El silencio filtra las voces. La mente necesita claridad para decidir, pero cuando hablas demasiado, abres la puerta a una avalancha de voces externas. Opiniones, consejos no solicitados, advertencias, miedos ajenos. Ese ruido dispersa tu atención y te aleja de tu brújula interna, esa que te guía hacia tu verdadero norte. En cambio, cuando guardas silencio, reduces la interferencia y la única voz que escuchas es la tuya, clara y alineada con tu propósito más profundo. Esa voz interna, cuando se cultiva en silencio, sabe exactamente a dónde ir y cómo llegar, porque no está contaminada por el ruido externo ni por dudas ajenas. 4. El silencio evita el autoengaño. Existe una trampa común en la que caen muchos. Hablar tanto de sus planes que empiezan a sentirse realizados sin haber hecho nada concreto.
Se premian antes de tiempo. Se aplauden sin haber alcanzado resultados. Ese falso éxito mata la urgencia, la necesidad real de actuar, el fuego que debe impulsar cada paso. El silencio, en cambio, mantiene viva esa hambre de avanzar. Te recuerda que todavía no has llegado y que queda mucho por hacer. Esa consciencia te empuja hacia adelante, te mantiene enfocado en el trabajo verdadero y evita que te quedes atrapado en la ilusión de un progreso que solo existe en palabras. 5. El silencio cultiva autoridad. La autoridad real no se impone con gritos ni se gana con promesas. Se construye con resultados consistentes, silenciosos y contundentes. Mientras otros están en la fase de «voy a hacerlo», tú ya estás en la fase de «lo hice». No necesitas convencer a nadie, porque tu existencia misma es una prueba viva de lo que es posible. El respeto verdadero no se exige. Se gana en el terreno del silencio y la acción constante. Esa autoridad, sólida como una roca, habla más fuerte que cualquier discurso y se mantiene firme ante cualquier adversidad. 6. El silencio ahorra tiempo. Explicar tus planes al mundo te roba horas valiosas. Defenderlos te quita días enteros. Justificarlos puede hacer que pierdas semanas. Mientras tanto, alguien que no dice nada ya ha terminado su primera versión, ha corregido errores y ha avanzado 5 pasos más. El que se enfoca en hacer, gana tiempo. El que actúa, acorta el camino. Y al final, entre el que habla y el que hace, hay una distancia que las palabras jamás podrán alcanzar. Porque el tiempo invertido en explicar no produce resultados. Solo el tiempo invertido en hacer construye el futuro que deseas. 7. El silencio construye fe. Cuando no hay aplausos ni aprobación externa, te vuelves tu propio motor. Cuando nadie aplaude, pero tú sigues, cuando nadie cree, pero tú insistes, estás entrenando una fuerza interna inquebrantable. Esa fe, que se construye en la soledad y el compromiso, es la que te sostiene cuando el mundo a tu alrededor tiembla y duda. No se compra, no se hereda, no se aprende en libros. Se gana en las trincheras silenciosas del esfuerzo personal, en la perseverancia diaria y en la convicción profunda que nace de tu interior. 8. El silencio acelera el proceso. Cada minuto que pasas, explicando lo que harás, es un minuto que podrías estar dedicando a hacerlo. Cuando dejas de narrar y simplemente ejecutas, entras en una velocidad distinta. Te conviertes en movimiento puro. En acción sin interrupciones. Cada paso tiene más impacto porque no está fragmentado por distracciones, ni validaciones externas. Y en esa inercia silenciosa, los resultados llegan antes, más sólidos y más reales. Porque la ejecución silenciosa genera una fuerza imparable que hace que tu sueño deje de ser una idea y se convierta en realidad tangible. Esta es la ley. No se grita, no se impone, no se predica en voz alta esperando ovaciones. Se practica, se honra, se vive. Y cuando lo haces, cuando realmente vives bajo esta ley del silencio deliberado, descubres algo asombroso. Algo que transforma tu forma de avanzar en el mundo. Descubres que nunca necesitaste convencer a nadie, que tus palabras nunca fueron necesarias para probar tu valor, que tu silencio no era debilidad, sino estrategia. Porque el éxito silencioso, ese que no se anuncia, ese que se gesta en la sombra, hace el mayor ruido cuando llega. No porque se escuche, sino porque se siente.
porque se impone sin pedir permiso. Ahora que conoces las leyes, aplícalas. No como una rutina vacía, sino como un acto consciente. Haz del silencio tu escudo, tu estrategia, tu oración diaria. Protégete del ruido, de la presión, del impulso de demostrar. Porque cuando guardas tu visión, cuando la resguardas con intención, le das espacio para fortalecerse. La estás entrenando en privado para que un día, cuando se muestre al mundo, sea tan poderosa que nadie pueda ignorarla. Pero entiende algo. Esto no se logra de la noche a la mañana. No es instantáneo. No es cómodo. Es un ejercicio diario. Es una disciplina mental. Es, muchas veces, una batalla interior. Porque la tentación de hablar siempre está ahí. La tentación de ser visto, de ser validado, de recibir ese reconocimiento inmediato que da placer, pero no progreso. Cada avance que logras, por pequeño que sea, provoca una chispa de orgullo. Y esa chispa te susurra: muéstralo, cuéntalo, anúncialo. Y justo ahí es donde se mide tu compromiso. No debes ceder. Porque ceder a esa voz es robarle poder a tu proceso. Es sacar al mundo algo que aún no está listo para enfrentarlo. Es exponer lo sagrado a los ojos del juicio superficial. Es quitarle oxígeno a un fuego que apenas empieza a arder. Y un fuego que se expone demasiado pronto se apaga. Por eso debes resistir. Debes sostenerte en la incomodidad del anonimato. Debes encontrar valor en la paciencia y fuerza en el trabajo sin aplausos. Porque ahí es donde se forja el carácter. Ahí es donde se construye lo irrompible. Ahí es donde nace el mérito silencioso, de quien avanza sin testigos, pero con dirección. Porque al final, lo importante no es que te vean empezando. Lo importante es que te vean llegar. Y cuando ese momento llegue, porque llegará, no necesitarás justificar nada. Tu proceso hablará por sí solo. Cada paso que diste en silencio será visible en el resultado. Cada día que callaste será una nota más en la sinfonía de tu éxito. Cuando sientas el impulso de contar tu plan, detente. No porque esté mal soñar, sino porque no todo sueño necesita ser contado. Haz una pausa, respira y pregúntate: ¿está terminado? ¿Tiene raíces profundas? ¿O apenas está germinando? ¿Está lo suficientemente fuerte como para resistir críticas, dudas y opiniones ajenas? Si la respuesta es no, vuelve a tu silencio, a tu enfoque, a tu trabajo, porque ahí es donde realmente sucede la transformación. Lo que no está listo puede ser destruido. Una idea sin forma, sin estructura, sin base sólida, es como una vela encendida en medio de una tormenta. Basta una palabra, una risa burlona, una mirada incrédula, y se apaga. No porque no fuera valiosa, sino porque fue expuesta antes de tiempo. Y lo que se muestra prematuramente rara vez sobrevive. No porque esté mal mostrarlo, sino porque todavía no está preparado para sostenerse por sí solo. Mira a tu alrededor. Las redes sociales
están llenas de anuncios vacíos, de planes sin terminar, de metas a medio hacer que se gritan como si ya fueran logros, promesas lanzadas al aire, esperando validación, pero sin compromiso real detrás. Y luego viene el silencio, pero no el estratégico, sino el de la decepción. El de los que hablan demasiado pronto y se quedan sin fuerza para cumplir. Esa es la diferencia. Los que sueñan, hablan. Los que construyen, actúan. Los soñadores necesitan ser escuchados para sentirse vivos. Los constructores, en cambio, solo necesitan una cosa: tiempo. Tiempo para afilar sus herramientas, para cometer errores sin cámaras, para corregir sin tener que justificar, para fallar y volver a empezar sin ser juzgados por una audiencia que no entiende lo que están creando. Porque los que hablan quieren atención, pero los que construyen quieren resultados. Y los resultados reales no nacen del ruido, nacen del trabajo sostenido, del sacrificio constante, de la visión mantenida incluso cuando todo parece moverse lento. Así que la próxima vez que sientas esa urgencia de contarle al mundo lo que vas a lograr, respira profundo. Y recuérdalo, si todavía estás construyendo, tu silencio no es cobardía. Es inteligencia. Es estrategia. Es respeto por tu proceso. Es el lenguaje del que entiende que no todo necesita ser visto para tener valor. Tú no estás aquí para ser uno más. No estás aquí para competir por atención. Estás aquí para construir algo tan sólido, tan auténtico, que no necesite explicaciones. Para callar mientras te formas. Para aparecer cuando estés listo. No antes. No a medias. No para complacer. Sino cuando tu obra esté lista para hablar por ti. Estás aquí para demostrar que la paciencia también es poder. Que el enfoque vale más que el aplauso. Que el mérito silencioso vale más que la fama momentánea. Que no necesitas luces para brillar. Porque cuando haces las cosas bien, con verdad, con entrega, tarde o temprano, el mundo se gira a mirar. Y cuando eso suceda, no necesitarás decir «yo lo dije». Tu presencia será suficiente. Tu resultado hablará más fuerte que cualquier anuncio. Tu papel no es impresionar a todos. Tu papel es impactar a fondo. No se trata de cuántos ojos te miran. Se trata de qué sienten cuando finalmente te ven de pie. Firme. Real. Innegable. Y ese momento llegará. No será repentino. No será espectacular en su forma. Pero será profundamente real. Llegará si mantienes el ritmo, aunque el camino parezca interminable. Llegará si mantienes la fe, incluso cuando no veas resultados inmediatos. Llegará si sigues construyendo, ladrillo tras ladrillo, sin detenerte. Aunque nadie te vea. Aunque nadie lo entienda. Aunque a veces todo parezca avanzar más lento de lo que soñabas. Un día, tu obra hablará por ti, sin necesidad de que tú digas una sola palabra, no porque la anuncies, sino porque será imposible ignorarla. Se impondrá con la fuerza de lo auténtico, con la solidez de lo bien hecho, con la presencia de aquello que nació del sacrificio y la constancia. Tu constancia se convertirá en estructura, tu silencio en respeto, tu esfuerzo silencioso en una realidad que nadie podrá negar. Ese día no necesitarás justificarte. No tendrás que explicar por qué lo hiciste como lo hiciste. No tendrás que defender tu visión ante nadie. Porque ya no será una visión. Será una evidencia. Estará ahí, frente a todos. Sólida. Innegable. Tus resultados serán tu declaración. Tu estructura, tu argumento. Tu éxito, tu voz. Una voz tan clara que no requerirá volumen. Porque será verdad. Y en ese instante, ese exacto instante en el que veas tu obra de pie, entenderás que todo valió la pena.
Que cada vez que elegiste trabajar en lugar de hablar, te acercaste a ese momento. Que cada decisión de seguir, aún sin reconocimiento, fue una inversión. Que cada vez que te mordiste la lengua para evitar mostrar algo prematuro, estabas cultivando el respeto que ahora llega solo. Que cada día de silencio fue un día de preparación. Y que ese silencio fue tu mayor aliado. Porque el éxito verdadero no se construye desde la aprobación externa, ni desde la necesidad de ser visto o aplaudido. Se construye desde el compromiso profundo contigo mismo, desde esa promesa silenciosa que haces cada día de dar lo mejor, incluso cuando nadie observa. Y tú, que decidiste avanzar en silencio, lejos del ruido y las distracciones, te convertirás en la prueba viva de que lo que se hace con intención, con disciplina y con fe inquebrantable, siempre encuentra su camino. Que no importa cuántas veces el mundo dude, porque la fuerza interna es mucho más poderosa que cualquier juicio. No estás aquí para contar una historia, no para narrar lo que planeas hacer, o para ganar simpatías con promesas vacías. Estás aquí para escribirla con hechos, con pasos firmes, seguros, con resultados concretos que no dejan espacio para la duda. Esa es la verdadera narrativa que trasciende, la que inspira sin necesidad de palabras, la que permanece cuando todo el ruido se desvanece. Así que continúa. No importa si no ves resultados inmediatos. No importa si no hay aplausos, ni felicitaciones, ni preguntas que validen tu esfuerzo. Sigue adelante. Porque el verdadero progreso, el que realmente transforma, no hace ruido al principio. Es interno, invisible para quienes solo miran la superficie. Pero es real. Está ocurriendo dentro de ti, en la paciencia que cultivas, en la constancia que mantienes. Es un fuego lento, que poco a poco se vuelve incendio. Y cuando llegue el momento en que todo el mundo vea lo que has creado, ese ruido externo será solo el eco de lo que ya construiste en silencio. Un testimonio de que la verdadera grandeza no depende de luces pasajeras, sino de la fuerza que nace en la oscuridad, lejos del público. Porque el verdadero éxito no es un espectáculo. Es una obra que se sostiene por sí sola, sin necesidad de anuncios ni aplausos. Mantén la disciplina. Aunque cueste, aunque tengas dudas, aunque la tentación de compartirlo todo te ronde cada día. La disciplina es la cuerda que te mantiene firme cuando la motivación desaparece. Es tu ancla, tu línea directa con el resultado que todavía no ves, pero que ya estás construyendo. Repite tus afirmaciones en silencio. No como un acto para convencer a otros, sino como un recordatorio poderoso para ti mismo. Porque en el ruido del mundo y en las dudas que a veces asoman, es fácil olvidar quién eres realmente y por qué decidiste empezar este camino. Cada palabra que siembras en tu mente es una semilla invisible, pero vital, que brotará cuando más la necesites. En los momentos de incertidumbre, en las horas oscuras, será esa voz interna la que te sostenga, la que te impulse a seguir. No busco aprobación. Busco avance. No hablo de lo que haré. Hago. No justifico. Termino. Grábalo en tu memoria. Escríbelo en tu piel si hace falta. Llévalo contigo en cada paso. Porque esa es tu esencia. Esa es la diferencia que te separa del resto. Porque mientras otros gastan su energía tratando de ser entendidos, de explicar, de convencer, tú estás enfocado en lo único que realmente importa. Ser efectivo. Ser real. Ser el arquitecto de tu propia realidad. Ejecuta sin testigos. Sin la necesidad constante de miradas que validen cada movimiento.
porque cada paso que das en secreto, lejos de los ojos ajenos, construye una base sólida que nadie podrá derribar. Es un cimiento que no depende de opiniones ni de elogios. Es un cimiento forjado con paciencia, con disciplina, con la convicción profunda de que lo que haces tiene sentido, incluso si nadie más lo ve. Y cuando finalmente llegue el momento de mostrar lo que has construido, no será una demostración para impresionar. No será un acto para ganar aplausos. Será una revelación. Una verdad tan clara y contundente que nadie podrá ignorarla. Porque en ese instante, tu obra hablará por ti, sin necesidad de palabras, sin necesidad de explicaciones, solo con la fuerza de lo que es. Haz del silencio tu ritmo constante, esa cadencia que marca tu andar sin que el mundo lo perciba, pero que mantiene firme tu rumbo. Haz de la acción tu idioma, el lenguaje claro y contundente que habla sin necesidad de palabras, que comunica a través del esfuerzo tangible y la constancia diaria. Y haz de la fe tu motor, esa fuerza invisible pero imparable que te impulsa a seguir, incluso cuando las dudas asoman y las certezas parecen lejanas. Porque cuando estos tres elementos, silencio, acción y fe, se unen en perfecta armonía, no existe obstáculo que pueda resistir. No hay meta que se aleje demasiado. No hay visión que se quede solo en un sueño. Es entonces cuando la realidad comienza a transformarse, cuando lo imposible se vuelve posible, cuando el futuro se construye paso a paso con la certeza del que sabe que está haciendo lo correcto. Y cuando finalmente tu visión se revele, que lo haga con toda su fuerza, que no necesite anuncios ni titulares para llamar la atención, que su sola presencia sea imposible de ignorar, porque ha sido creada con la solidez de lo verdadero. Que no pida permiso para existir, porque ya ha sido forjada con el sudor de tu esfuerzo, con el enfoque inquebrantable de tu disciplina, y con la paciencia de quien sabe que las grandes obras toman tiempo. Que se manifieste como una ola poderosa, inesperada para quienes dudaron, inevitable para quienes no creyeron, y arrasadora para todo lo que se interponga en su camino. Que llegue con la calma de quien ha esperado pacientemente su momento, pero con la potencia de todo lo que fue contenido en el silencio de tus días. Que lo haga como una verdad que ya no puede ocultarse, como una estructura firme y resistente, levantada ladrillo a ladrillo, mientras el mundo miraba hacia otro lado, que se imponga con tanto poder que ni 1000 palabras puedan competir con su presencia. Porque mientras muchos llenaban el aire con promesas vacías y discursos sin acción, tú llenaste el tiempo con trabajo silencioso y resultados concretos. Y ese, sin duda, es el verdadero lenguaje del impacto. Porque al final, los que construyen en silencio son los únicos que tienen algo verdadero que decir. No se expresan a través de palabras vacías o discursos superficiales, sino mediante el peso innegable de lo que han logrado. Son la prueba viviente de que el compromiso profundo y el trabajo constante superan cualquier promesa efímera. Son los únicos cuya voz no nace del ego, sino del ejemplo. No buscan aplausos ni reconocimiento inmediato, porque saben que la autoridad que otorga la acción es infinitamente más poderosa que cualquier palabra vacía. Hablan con la contundencia de sus hechos, con la autenticidad de quienes han enfrentado obstáculos y han seguido adelante sin rendirse. Son los únicos que no necesitan convencer a nadie, porque su obra ya convenció. No necesitan justificar su camino ni explicarlo a cada paso. Su éxito es tan palpable, tan evidente,
que cualquier intento de cuestionarlo queda en silencio ante la fuerza de la realidad que han creado. Son los únicos que no alardean, porque su vida ya demuestra. No necesitan adornar sus historias con adornos ni exageraciones. Simplemente viven la coherencia entre lo que piensan, lo que dicen y lo que hacen. Esa integridad es su mayor fortaleza y su mensaje más claro. Son los únicos que no discuten, porque sus resultados cierran cualquier debate. Mientras otros se pierden en controversias, explicaciones y excusas, ellos avanzan con la seguridad de quien sabe que la verdad se revela en lo tangible. Y esa verdad, implacable y firme, no admite réplica. Así que deja que hablen los que necesitan atención, que llenen el aire con ruido, con palabras que se desvanecen tan rápido como llegan. Tú, en cambio, sigue construyendo. Que tus acciones sean tu lenguaje, que tu trabajo sea la prueba irrefutable de tu compromiso. Deja que griten los que aún no tienen nada concreto que mostrar, que llenen el espacio con promesas vacías y gestos sin sustancia. Tú sigue formando, sigue levantando tu obra, ladrillo a ladrillo, con paciencia y disciplina. Y cuando sea el momento, cuando todo esté listo, cuando tu visión haya tomado forma sólida y verdadera, no necesitarás levantar la voz. No habrá necesidad de anunciar lo que hiciste, porque tu éxito hablará por ti. Con la fuerza imparable de lo auténtico, y el mundo escuchará. Y esa será la señal definitiva de que todo tu esfuerzo silencioso valió cada